Nicolantos con toda la mesa Habrá Consecuencias y la audiencia del Estape escuchándote. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Me imagino que con cierto alivio por haber podido aprobar esta ley que se hizo desear bastante. Sí, lo que se terminó aprobando ayer en realidad es un instrumento fundamental para la gestión de la provincia de Buenos Aires porque es la ley que establece cómo se va a recaudar impuestos y recursos en la provincia. Y por eso nosotros en un primer momento insistimos en la necesidad de que la legislatura le dé al gobierno provincial esta herramienta, pero lamentablemente la oposición, en vez de ayudar a que empecemos a salir de la situación en la cual está la provincia, se dedicó a hacer un show mediático, a defender los intereses de los sectores más ricos de la provincia, a los intereses más poderosos, y demoró la aprobación de este instrumento. Y de hecho lo que se termina aprobando ayer en la legislatura, con los cambios que introdujo la oposición, termina siendo un proyecto que la verdad que no es el que a nosotros nos hubiese gustado, pero que bueno, tuvimos que aprobarlo nuestros legisladores porque esta herramienta es fundamental para gestionar. Entonces, en ese sentido hay un alivio, pero también un reconocimiento de que la oposición defendió intereses que no son los de la mayoría de los bonaerenses. Sí, eso que no debería sorprender a quienes vienen conociendo a qué se dedicó Cambiemos los últimos años. Sin embargo, fue un obstáculo importante y hasta ayer a la tarde había dudas de que se fuera a sancionar. Antes de meternos en el fondo de la cuestión, el hecho de que se haya demorado esta ley que ustedes pretendían tener a fines del año pasado, ¿va a tener consecuencias para las finanzas de la provincia o a partir de ahora que se aprobó esto se estabiliza? No, una vez aprobada ya nosotros podemos empezar a recaudar los impuestos con las nuevas alícuotas y con los nuevos esquemas, y esto se va a ir ordenando con el tiempo. Obviamente cuanto antes mejor, porque uno podía empezar con todo este proceso antes, pero bueno, fueron más de 2 semanas de demora, que no es lo ideal, pero confiamos en que vamos a poder ir ordenando las cosas, sabiendo que, como te decía, el instrumento que aprueba la legislatura no es el ideal. Sí. Cuando lo presentó Axel Kicillof hablaba de una ley impositiva que mantenía el nivel de recaudación ajustado a la inflación del año pasado. ¿Con estas modificaciones se mantiene esto o tuvo que ceder un poco las arcas públicas para poder llegar al acuerdo? No, obviamente cambia, y está bueno, Nico, el punto de partida, porque este proyecto tenía como objetivo central mantener el nivel de compra de nuestra recaudación, es decir, que el gasto que haga el gobierno con los impuestos que recauda recupere lo que perdimos durante este último año con la inflación, que fue una inflación de alrededor del 55%. Uh-huh. ¿Por qué era importante mantener la capacidad de compra de recaudación? Porque la provincia está en una situación de emergencia económica, social y productiva, que la propia legislatura sancionó esta declaración. Es decir, la legislatura reconoce que la situación que deja el gobierno de Vidal es de emergencia en ámbitos centrales de la vida de la provincia, en su economía, es decir, que sus cuentas públicas está en una situación de emergencia, producto del déficit y producto del endeudamiento que deja el gobierno de Vidal, que la situación productiva realmente es muy complicada porque hubo miles de empresas y comercios que cerraron, se perdieron miles de puestos de trabajo en la provincia, el consumo y la actividad económica está paralizado, y también una emergencia social, porque uno cuando mira los indicadores de la provincia de Buenos Aires, la situación social en términos de desempleo, de pobreza, está por encima del promedio nacional, que ya lamentablemente es muy malo. Entonces, toda esta situación exige que el Estado provincial, a partir de los instrumentos con los que cuenta, atienda las urgencias y empiece a atender estas emergencias. Y para eso es necesario contar con los recursos. Entonces, por eso, el primer punto del proyecto que se envía a la legislatura, de la ley impositiva, era
necesitamos los recursos para poder atender las emergencias que la propia legislatura sanciona. Y ese proyecto además incluía no solo una actualización en la recaudación equiparable a la inflación, no es que aumentaban los impuestos, sino que se recuperaba lo que se había perdido. Y además se hacía de una manera progresiva. Esto quiere decir que si en promedio el objetivo era aumentar un 55% de la recaudación, porque eso es lo que había sido la inflación del año, que aporten más los sectores que están en una mejor condición, y los sectores que están en peor condición, es decir, los sectores más vulnerables de la provincia, aporten menos. Entonces, en los impuestos inmobiliarios, particularmente en el inmobiliario urbano y el rural, se habían establecido segmentos donde los que menos evaluación fiscal tienen pagan menos aumento. Entonces, si vos sos propietario de un departamento muy chiquito, de una evaluación fiscal muy baja, empezás a pagar un aumento del 15%, es decir, muchísimo menos de lo que aumentó la inflación este último año. Y si tenés una propiedad muy grande, pagás hasta un 75%. Pero en términos de aumento, o sea, la mayor cantidad de los contribuyentes del impuesto inmobiliario iba a pagar 3.500 pesos más por año en 5 cuotas, y con un descuento si se pagaba todo en una cuota. Es decir, era un proyecto completamente razonable que apuntaba a recuperar los ingresos de la provincia para atender la emergencia sin perjudicar a los que menos tienen. Y desde el primer momento la oposición salía a defender a estos sectores más concentrados y minoritarios que tenían que enfrentar un mayor pago de impuestos respecto a la inflación, y empezó a poner palos de las ruedas con el argumento de que era un impuestazo y que se estaba atacando a los bonaerenses. Pero en realidad lo que defendían eran estos intereses, y quedó muy demostrado en todo lo que fue la discusión de ayer. Está claro. Entre los puntos que se incorporaron en el Senado ayer a último momento, tengo entendido que hay una baja de ingresos brutos que beneficia particularmente a las operadoras de cable, que si bien hay algunas pymes todavía en el sector, mayormente es el grupo Cablevisión Clarín Telecom, y otro impuesto que se baja que beneficia a los exportadores de granos. ¿Esto es así? Tal cual. Y digamos, el dinero que deja de percibir por estas bajas la provincia, ¿se compensó con otra medida o simplemente esto va en detrimento de las arcas de la provincia? Lo que se hizo fue, vos mencionabas específicamente el impuesto a los ingresos brutos, sí, que la gobernadora Vidal había firmado un consenso, un convenio con el presidente Macri y el resto de los gobernadores, por el cual había un cronograma donde ingresos brutos año a año se iba a reducir en la mayoría de los sectores hasta llegar a cero en muchos sectores, ¿no? Entonces, la provincia estaba resignando su recaudación propia, porque ingresos brutos es el 70 y pico % de la recaudación de los impuestos provinciales, ¿no? Entonces este había sido el acuerdo. Ahora, lo que hizo el gobernador Kicillof con el presidente Alberto Fernández y el resto de los gobernadores fue suspender la aplicación de esta reducción de impuestos, porque esto implicaba directamente desfinanciar a las provincias, y particularmente a la provincia de Buenos Aires en esta situación. Entonces, en ingresos brutos, en la mayoría de los casos, lo único que ocurrió fue que no se aplicó la baja que estaba según el cronograma que había firmado Vidal, es decir, se suspendió esa baja, se mantuvo lo que era 2019, entonces no es que tampoco ahí hubo un aumento. Ahora, en algunos sectores que nosotros entendemos, como vos decías, Nico, que están en condiciones de aportar un poco más y de brindarle más recursos al Estado, se subió la alícuota del impuesto a los ingresos brutos porque había margen legal para hacerlo. Uno de esos sectores era, como mencionabas, el de los operadores de cable. Y después, en el sector portuario, se estableció una sobretasa respecto a lo que se venía pagando, porque lo que vienen aportando los puertos es bajo en términos de lo que puede aportar la recaudación, y en este momento, por un año, se está aplicando esta sobretasa para ayudar al gobierno en esta situación de emergencia. Bueno, la oposición se encargó de evitar que se pueda cumplir con este objetivo, y en conjunto, para tomar una dimensión de lo que implica en términos de recursos para la provincia, todas las modificaciones que implementó el bloque de Juntos por el Cambio al proyecto nuestro, implica una pérdida de recaudación de 4.000 millones de pesos este año. Entonces ya
sabemos que la provincia va a tener menos recursos que el año anterior cuando tienen que enfrentar una emergencia económica, social y productiva, y una situación de deterioro muy fuerte en todos los aspectos que hacen a la vida diaria de los bonaerenses. Entonces, 4.000 millones de pesos menos. Exactamente. Es mucha plata. ¿Cómo se hace para suplir eso ahora? Bueno, no se puede desde el punto de vista de la recaudación impositiva porque quien establece lo que se puede recaudar es la legislatura, y a nosotros nos dio este esquema de recaudación. Entonces, obviamente nosotros, si bien cuestionamos los cambios, pero sobre todo porque están defendiendo a los sectores de mayores ingresos y más concentrado a la provincia, en detrimento, digamos, de los sectores que más lo necesitan, ¿no? Entonces ese cuestionamiento no podemos dejar de hacerlo, y además tiene un impacto, como mencionaba, que es que tenemos menos recursos, pero más allá de eso, nosotros vamos a seguir trabajando sin descanso para atender las emergencias y para estar junto a la gente que más lo necesita, independientemente de que nos dan una herramienta que nos quita la posibilidad de llevar adelante muchas políticas que son muy necesarias. Augusto, buen día. Anita Sicilia te saluda. Lo venimos hablando durante toda la semana, el tema de los no interlocutores, o los interlocutores y los hay que están como medios dispersos. Esto en cuanto a lo que es materia legislativa, de acá a lo que queda del año, que es todo el año, ¿cómo ven el escenario ustedes? ¿Qué tal, Anita? Buen día. Mira, la falta de una línea clara en la oposición para poder negociar en el buen sentido de la palabra, es decir, sentarnos, discutir las prioridades de los proyectos y llegar a un consenso cuando se pueda, o que la oposición no obstaculice lo que son las necesidades del gobierno para llevar adelante las políticas. Esa necesidad de tener interlocutores es fundamental. Ahora, superada, digamos, esta etapa de la ley impositiva, lo que se viene en algunas semanas es la discusión respecto al presupuesto, otra herramienta clave para poder poner las prioridades del gobierno al servicio de lo que nosotros entendemos que tienen que estar, ¿no? Entonces, si cada vez que vamos a tener que discutir una ley, sabiendo que la oposición tiene mayoría en el Senado, van a aparecer este tipo de indefiniciones de interlocutores, de contradicciones entre las posiciones de diferentes miembros o referentes de la oposición, y en última instancia la imposibilidad, ¿no?, de llegar adelante en un tiempo razonable una discusión parlamentaria, me parece que nos va a complicar mucho. Entonces confiamos en que la oposición se ordene y que esté a la altura de circunstancias, porque lo que estamos discutiendo acá es cómo salir del desastre que dejó Vidal y el gobierno de Juntos por el Cambio en la provincia. No estamos discutiendo otra cosa. Bien, y te corro un poquito de esto, pero no puedo no dejar de mencionar el tema de precios cuidados, y ayer que fuiste uno de los protagonistas, quiero decir, en Twitter, y sobre todo un fragmento de tu libro con la incorporación de la Coca-Cola común, que hubo como todo un movimiento. ¿Por qué tanto enojo crees de parte de la oposición? Porque me parece que la oposición es la que está más enojada con el tema de la incorporación de la Coca-Cola común en precios cuidados. Terrible, sí, ¿no? Un tema trascendental, ¿no? Claro, ¿por qué se anclan ahí? No, por eso, con la misma falta así de enojo respecto a millones de políticas que aplicó Macri y que realmente nos perjudicaron a todos. Bueno, esto parece ser una cuestión de Estado. Yo digo lo siguiente: cuando quiero hacer un mínimo repaso de lo que fue la historia de Precios Cuidados, ¿no? Cuando nosotros empezamos a trabajar en la política en 2014, cuando yo era secretario de Comercio y Axel ministro de Economía, sí, establecimos unos objetivos para el programa y una serie de instrumentos para llevar adelante esa política. Y lo principal era que en un contexto inflacionario como el que hace varios años está en Argentina, los consumidores no tienen referencia de precios, porque el mismo producto en dos comercios distintos te puede salir en uno 10 y en otro 14, sí, ¿no? Y uno no sabe cuánto es razonable pagar, si 14 está bien, si 10 es poco, claro. Entonces la idea es que los productos que están dentro del listado de precios cuidados sean productos que a nosotros nos den referencias para después elegir en las góndolas, ¿no? Y yo me acuerdo cuando empezamos a implementar la política, ninguno de los que ahora dice, no, bueno, Precios Cuidados es una buena política, pero ¿por qué está la Coca?
en ese momento decían que era un desastre, que no servía para nada, que era una política que no tenía ningún tipo de beneficio para nadie, y con el tiempo, y cuando los consumidores empezaron a realmente valorar la política, empezaron a decir, bueno, sí, es una política que está bien, de hecho el macrismo la tuvo que dejar, más allá que la desvirtuó, sí. Y ahora, concretamente, con la controversia de la Coca-Cola, lo que tiene que tener claro la gente es que Precios Cuidados es una política de precios, es decir, para ordenar los precios en los mercados y sobre todo para evitar los abusos de los sectores concentrados de los mercados. ¿Qué quiere decir los sectores concentrados? Que hay en la mayoría de los rubros de consumo masivo unas poquitas empresas que concentran gran parte de la producción y de las ventas, y eso le da mucho poder, y esas empresas que concentran una gran parte de la producción y las ventas producen las marcas que conocemos, ¿no? Entonces Coca-Cola claramente es la referencia del mercado gaseoso. Sí. No es la única, pero uno cuando piensa en gaseosa, la mayoría de la gente piensa en Coca-Cola. Entonces, la única forma de ordenar el mercado de gaseosas, de aguas saborizadas y de afines, es que dentro de Precios Cuidados esté el producto de referencia. Y nosotros estudiamos ese mercado, y el producto de referencia es la Coca-Cola regular de 1,5 litros. Es decir, la Coca con etiqueta roja en su versión 1,5 litros. Y si nosotros, dentro del listado como consumidores, no sabemos cuánto es razonable pagar ese producto, después podemos elegir cualquier otro, pero teniendo una referencia. Porque yo digo, bueno, me quiero comprar la Coca Light porque no quiero ingerir azúcar, y sé que la Coca común sale tanto, bueno, la Light no la voy a pagar un 40% más. Claro, tenemos Entonces, un parámetro. eso te permite ordenar el mercado. Y ese es el objetivo de Precios Cuidados. Lo mismo que con los fideos, lo mismo que con la conserva de atún o con cualquier otro producto, el tomate enlatado, cualquiera. Tiene que estar la marca y el producto de referencia, y con eso está todo el resto. Entonces esto también, Anita, me parece que vos quisiste la pregunta, pero para todos los oyentes, obviamente, decir que dentro de Precios Cuidados está Coca de 1,5 litros quiere decir que están todas las gaseosas. Claro. Bien. ¿Se entiende? Sí. O sea, no es que están todas. Augusto. Y si no está Coca, no están todas. Entonces, después está otra discusión que es completamente válida y que a mí me parece importante darla, que tiene que ver con los hábitos alimentarios de nuestra sociedad, con el efecto que tiene sobre nuestra salud el consumo de ciertos productos, particularmente estos que contienen un alto componente de azúcar, y que en todo caso hay que tener políticas específicas para ese tipo de problemáticas, ¿no? Y hay que darlas porque realmente son problemas de salud. Ahora, digo, desde el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Con la partida de las tarjetas alimentarias, un poco esa cuestión, digo, también se está trabajando. Y desde el Ministerio de Salud, que volvió a existir. Y después el Ministerio de Salud. Sí, que tenemos ministerio ahora. Sí, también tenemos ministerio. Pero ponele, en otros países, como pasa con los cigarrillos, ¿no? Que tienen unas leyendas donde alertan al consumidor sobre los perjuicios que trae a la salud consumir ese producto. Las gaseosas tienen una etiqueta que dice productos con altos azúcares, etiquetas negras que alertan al consumidor, que lo concientizan, pero está demostrado que hay que tener una política de concientización y de utilizar diversos instrumentos para mejorar la dieta de nuestra población, que además lo primero es que tenga plata en el bolsillo la gente. Si no tiene plata, va a consumir lo que pueda. Entonces, Precios Cuidados no va por ese lado. Precios Cuidados va por dar referencia a precios para ir ordenando y estabilizando también, junto con otras políticas, la inflación y la dinámica de comportamiento del mercado. Entonces, se mezclaron dos discusiones, y lo que también me parece es que se trata de desvirtuar la política como se hizo desde el primer momento, pero yo creo que los consumidores tienen muy claro que este programa sirve y ayuda a cuidar nuestro bolsillo. Augusto, como la persona que diseñó en primer lugar el programa de Precios Cuidados, ¿te parece que esta versión que se acaba de relanzar está a la altura, cumple los objetivos, o te parece que habría que hacerle algún ajustecito más? Mira, toda política requiere ajustes permanentes, es decir, cuando uno hace política económica tiene que lanzar una medida y después ir evaluando el funcionamiento, el impacto, e ir corrigiendo lo que haya que corregir. Entonces, nosotros en 2014 se lanzó Precios Cuidados y permanentemente le fuimos haciendo mejoras, incorporaciones y corrigiendo el funcionamiento. Yo creo que el trabajo que hizo la Secretaría de Comercio Interior, el Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación y el Gobierno Nacional en general respecto a Precios Cuidados es formidable, porque permite recuperar una herramienta muy importante para los consumidores que el macrismo había desvirtuado.
y permite volver a contar con un listado de productos acotado, porque son 310 productos, pero muy representativo de nuestros consumos, y vuelve a incorporar a las marcas de referencia dentro de la canasta. Obviamente en algunos rubros se puede trabajar para incorporar productos que quizás en esta negociación no entraron. Después hay que también trabajar en los precios de los productos y en las negociaciones que sigan trimestrales, ir intentando que los precios cada vez sean más razonables para los bolsillos de los consumidores, pero también que le den una ganancia razonable a las empresas. Es decir, me parece que es un excelente punto de partida y por suerte los consumidores argentinos volvemos a contar con una herramienta que creo que ayuda mucho. Buen día, Augusto. Soy Alejandro Lingenti. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, me toca la parte más importante de la nota, que es desearte suerte con Vélez, o sea, que salga campeón Vélez de este año. Vamos, todavía, sí. Y despedirte con una canción que creo que te va a gustar. Yo, el único funcionario fan de los 107 Faunos y de los planetas que conozco es Augusto Costa. Te vamos a despedir con un buen día de los planetas. Qué lindo, bueno, gran despedida, Te mando un gran abrazo. Abrazo para todos.